Los días oscuros son fenómenos naturales misteriosos que han ocurrido solo unas pocas veces en la historia de la humanidad. Podríamos pensar que se debieron a los eclipses o solo a algunos eventos climáticos, pero en realidad son muy espeluznantes y no tenemos idea de por qué suceden. Entonces, ¿qué son estos días oscuros y qué tienen de extraño? Intentemos averiguarlo. El sol está apagado, ¿qué vamos a hacer? Eso fue lo que los habitantes de Yamal, Siberia, les preguntaron a los meteorólogos el 18 de septiembre de 1938. Por la mañana, en lugar de ir a trabajar, todos se reunieron en la estación meteorológica. Estaban esperando respuestas, todo porque ese día observaron algo inexplicable, un eclipse al que luego apodaron el Día Negro. Y ni los astrónomos ni los meteorólogos pueden explicar lo que sucedió entonces. Así es como uno de ellos describió este evento. A las 8:30 am notamos una disminución en la luz. Al mismo tiempo, el color de las nubes comenzó a adquirir un tono marrón amarillento, a veces marrón rojizo. A las 9 am, la iluminación había cambiado drásticamente. Era como si estuvieras mirando el mundo a través de un filtro de luz oscura. Los tonos marrones de las nubes se intensificaron. A las 10:30 am, el cielo y la tierra no diferían entre sí en la iluminación y color. Todo parecía homogéneo, negro y absolutamente desprovisto de luz. Bastante espeluznante, ¿verdad? Y eso no es todo, la ciudad también se sumió en un completo silencio de radio. Los meteorólogos ni siquiera pudieron contactar a las autoridades y los residentes locales no pudieron sintonizar ninguna estación de radio. Todos estaban en la oscuridad, tanto literal como figurativamente. Los meteorólogos decidieron lanzar varias bengalas que se elevaron en el aire hacia las pesadas nubes oscuras que se cernían sobre la ciudad. Y desaparecieron. Las nubes eran tan densas que las llamaradas eran completamente invisibles. Al mismo tiempo, el clima estaba perfectamente bien. Todo estaba en silencio y este silencio negro duró alrededor de una hora. Después de eso, el día negro terminó tan inesperadamente como había comenzado. Lo que fue aún más desconcertante era que esas extrañas nubes literalmente no dejaron rastro. Ni lluvia, ni polvo, nada. Después de ese evento, los investigadores descubrieron que el Día Negro había abarcado unos 200 a 250 kilómetros a la redonda. También supieron que la banda oscura se movía de oeste a este. Después de pasar por la parte sur de la península de Yamal, avanzó durante un tiempo y luego desapareció por completo. Yamal no es el único lugar donde ocurrió este fenómeno. De hecho, eclipses similares han estado ocurriendo en diferentes partes de la Tierra durante muchos años. Por ejemplo, en Nueva Inglaterra. El 19 de mayo de 1780, la gente allí fue testigo de un evento que más tarde se denominó Día Oscuro de Nueva Inglaterra. Pero no duró un solo día, sino varios. Unos días antes de este evento, el cielo se volvió amarillo y el 19 de mayo, a plena luz del día, de repente se volvió negro. Esto es lo que uno de los testigos, Joseph Plum Martin, dijo más tarde a la prensa. Estaba muy oscuro. La gente tenía que encender velas en sus casas para llevar a cabo sus actividades habituales. El día era tan inusualmente oscuro como la noche. El olor a hollín reinaba en el aire. Los ríos cercanos estaban cubiertos con una fina capa de ceniza. Cuando llegó la verdadera noche, la gente notó a través de las nubes que la luna se había vuelto de color rojo oscuro. Solo un par de días después, la gente finalmente pudo ver las estrellas a través del velo de nubes, y luego de repente todo volvió a la normalidad. Nadie tenía idea de lo que había sucedido. 22 años después, el 2 de junio de 1802, una goleta llamada El Dorado surcó el Océano Pacífico. De repente fue alcanzada por la oscuridad total. No hubo tormenta y el océano estaba completamente en calma, pero todo el cielo estaba cubierto de nubes negras. Estas nubes se disiparon después de media hora y no dejaron rastro. Y de nuevo, 74 años después, una de las olas oscuras ocurrió en Wisconsin el 19 de marzo de 1886. Eran las 3 p.m. y esta vez la ola fue muy corta. Duró solo de 5 a 10 minutos.
una noche repentina cayó sobre la ciudad. Los caballos asustados relinchaban y la gente aterrorizada corría de un lado a otro, tratando de encontrar un lugar para esconderse. Cuando todo se calmó, los periódicos locales informaron que la ola pasó de oeste a este. No hubo eclipse solar, ni vientos ni huracanes, nada que pudiera provocar la oscuridad sobre la ciudad. Y finalmente, una vez más, sucedió el 2 de diciembre de 1904 en Memphis. O más bien, eso es lo que afirman los rumores, ya que casi no hay evidencia científica de este evento. Era un amanecer claro y frío sobre Bluff City. La gente estaba haciendo sus tareas habituales de los viernes por la mañana, entonces alrededor de las 9 horas, sin previo aviso, el sol desapareció repentinamente del cielo. Solo tomó un minuto para que el brillante día soleado se convirtiera en oscuridad total. La gente interrumpió su trabajo y los niños en las escuelas estaban completamente aterrorizados. Todos comenzaron a encender lámparas de gas y aceite, y como en casos anteriores, el clima estaba perfectamente tranquilo. Duró alrededor de media hora y luego terminó de repente. Un poco más tarde, tras el misterioso eclipse, una feroz tormenta azotó la ciudad. Entonces, ¿qué pasó? Todos estos casos extraños seguramente se pueden explicar científicamente, ¿verdad? Bueno, en realidad, los científicos no tienen una respuesta definitiva. Todos estos eventos son muy similares, pero no tenemos una sola explicación que pueda abarcarlos todos. Echemos un vistazo a algunas teorías. El primer pensamiento que me viene a la mente probablemente sea un eclipse parcial o total. Pero no, este no es el caso. No hubo eclipses en esos días. E incluso si consideramos esta teoría, antes de cualquier eclipse, el cielo se oscurece gradualmente. Los eclipses duran solo un par de minutos, ciertamente no unas horas o incluso días. Además, a diferencia de los eclipses, estos eventos fueron locales en ciudades específicas. Bueno, tal vez sea algún otro evento astronómico. Algunos científicos creían que durante el evento de Yamal, una banda de polvo cósmico tocó la Tierra, pero más tarde descubrieron que ningún cuerpo astronómico se había acercado al planeta ese día. Muy bien, ¿alguna otra idea? Los incendios forestales podrían ser la razón. Cuando una gran área de bosque se está quemando al mismo tiempo, una columna de aire puede elevarse a grandes alturas como de 4 a 6 kilómetros. Estos flujos de aire transportan cenizas y otras cosas quemadas a diferentes lugares. Y dado que todas estas cosas están tan altas en el cielo, simplemente se congelan allí y se convierten en algo parecido a nubes negras. Ese fue probablemente el caso de Nueva Inglaterra. En ese momento estalló una ola de incendios forestales en Canadá. Podrían extenderse fácilmente al norte de los Estados Unidos. Además, basta con mirar esta descripción: cielo amarillento, olor a hollín, cenizas en el agua. Todo suena lógico, pero esta teoría de los incendios solo funciona para el evento en Nueva Inglaterra. ¿Qué pasa con los otros casos? ¿Dónde encontrarías un incendio forestal en medio del Océano Pacífico, por ejemplo? Muy bien, sigamos. Los científicos trataron de explicar la historia de Memphis diciendo que podría tratarse de un huracán, pero la nube negra había tapado la ciudad antes de la tormenta, no durante ni después. Y no era una especie de nube de tormenta típica, era oscuridad nocturna en toda regla. Entonces, ¿qué pasó realmente? Ahora los meteorólogos llaman a ese fenómeno una disminución local de la transparencia de la atmósfera. A diferencia de los eclipses solares, esta oscuridad es más densa. También cubre solo una área pequeña. La transparencia de la atmósfera es su capacidad para dejar pasar la radiación y la luz. Es básicamente que también puedo ver objetos distantes. Todo puede volverse oscuro y borroso, por ejemplo, debido al polvo en el aire, erupciones volcánicas, nieblas, etc. Entonces, según esta teoría, los días oscuros son solo una caída extrema en la transparencia de la atmósfera, pero sigue siendo extraño. Estás en medio del Sahara. Ves un enorme toldo con el patrón de un blanco rojo. Su superficie está tan caliente que podrías freír comida en él. Una gota de agua debe golpear el centro de esta diana a la velocidad de la luz. Teórica y técnicamente este experimento es imposible de realizar. Pero si se llevara a cabo, entonces nos esperaría la misteriosa nada, y cada versión de esta nada sería diferente. Así que haremos 3 caídas.
Opción 1. Es mejor hacerlo desde una gran altura o desde el espacio. Despegas con una mochila cohete hacia la estratosfera. Tienes una botella de agua en la mano. Viertes una gota. Digamos que empieza a acelerarse. En este caso, incluso a baja velocidad, la gota de agua se quemará en las capas protectoras de la atmósfera. En menos de un segundo, esta se convertirá en vapor. Supongamos que nuestro planeta no tuviera el tipo de protección que es la atmósfera. La resistencia del aire seguiría deshaciéndose de la gota. Esta vuela hacia abajo a una velocidad tremenda. El viento frío la convierte en un témpano. Cuanto mayor es la velocidad de esta, más fuerte es la resistencia del aire. La gota se mueve cada vez más rápido y pronto alcanzará la velocidad del sonido. Entonces se rompen miles de pequeñas partículas. En estas condiciones, la gota nunca podrá llegar a la Tierra a la velocidad de la luz. No ocurre nada porque nada llega al blanco. El siguiente intento consiste en cambiar la gota. El oxígeno, el dióxido de carbono, el ozono y otros gases de la atmósfera destruyen cualquier objeto que caiga. Pero ¿qué pasa si la gota no se encuentra con todos estos obstáculos? Cambias la estructura interna del agua químicamente. Entonces te pones de nuevo la mochila cohete y tomas una botella de agua. A la altura de la órbita de la Tierra la abres y viertes una gota. Se acelera y no hay resistencia. Pasa por las capas más calientes de la atmósfera pero no se quema. Pasa por la temperatura de congelación pero no se congela. Vuela hasta el suelo desarrollando la velocidad de la luz y vuelve a chocar pero no pasa nada. La gota tiene las propiedades de una partícula de luz, un fotón. Solo en estas condiciones puede desarrollar la velocidad que necesitamos. Ningún objeto con masa, ya sea un auto, una casa, la hoja de un árbol, una hormiga, un solo cabello, un grano de arena o una molécula, puede alcanzar la velocidad de la luz. Solo las partículas de luz son capaces de hacerlo, ya que no tienen masa. Una gota intangible cae en el centro del banco y de nuevo, no pasa nada. La tercera opción. Los científicos han encontrado una forma de acelerar una gota hasta la velocidad requerida. También tienen que cambiar la composición molecular del agua, haciéndola más resistente a las altas y bajas temperaturas. Para que la gota alcance la velocidad de la luz sin ningún daño, hay que colocarla en un vacío perfecto. Sin resistencia del aire, sin capas protectoras de la atmósfera, solo queda el espacio y el agua. Para ello, los científicos necesitan construir un largo tubo. En el centro del Sahara, alrededor de la misma diana, se crea un centro científico. Desde aquí, la tubería debe subir. Su altura es aproximadamente la distancia a la Estación Espacial Internacional, es decir, 408 kilómetros, que es aproximadamente la altura de 50 montes Everest. No te puedes conectar con la EEI en sí, ya que se mueve todo el tiempo. Gira alrededor de la Tierra, completando una revolución en 90 minutos. Por eso los astrofísicos e ingenieros deberían construir una pequeña estación diseñada para una persona, y esta debería moverse en paralelo a un único punto del suelo. El tubo de vacío está hecho de materiales sólidos inoxidables para que la lluvia y las altas temperaturas no puedan destruirlo. Por dentro es una aleación de titanio y grafeno, el metal más duradero de la Tierra. El tubo se construye en horizontal. Luego, con la ayuda de varios helicópteros y cables, se coloca en posición vertical y se une a una pequeña estación espacial. La tubería está equipada con pequeñas bombas que bombean el aire y bloquean su flujo en el interior. La gota de agua no debe tocar las paredes, por lo que hay una capa especial de placas de gravedad. Estas empujan el agua lejos de la superficie de la tubería. Utilizando el poder del magnetismo y las ondas sonoras, te pones la mochila cohete y vuelas hasta la estación con una botella de agua mejorada y duradera. Tus manos tiemblan de emoción. Tu respiración suena fuerte en el traje espacial. Abres la botella, la inclinas ligeramente y viertes una gota en una caja especial. Dentro de este recipiente, la gota se carga con la energía necesaria para desarrollar la velocidad de la luz. Ahora está lista para el viaje. Miras la caja, cierras los ojos y presionas el botón de inicio. La gota vuela hacia la tubería a gran velocidad. Por la potente onda expansiva, toda la estación sale despedida hacia un lado. La gota se acelera y en ese momento la tubería hecha de los metales más fuertes de la Tierra comienza a derretirse como un helado. Hay tanta energía en el agua ahora que sería suficiente para proporcionar electricidad a una pequeña ciudad. Y ahora, esta alcanza la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. La tubería se convierte en polvo. No importará si la gota toca el suelo o no, porque no habrá nada. Literalmente, todos los objetos materiales, carros, casas, campos, océanos, computadoras, aviones, barcos, flores, árboles. ¿Continúo? Desaparecerán. Las cosas intangibles como el gas, el aire, las ondas de radio, la radiación electromagnética y los miles de millones de terabytes de información digital. Todo esto también se esfumará. Vaya que estás en problemas. Cualquier sonido, gritos, música, el timbre del teléfono, será imposible de crear y escuchar. La luz desaparecerá y la oscuridad será total. Pero rebobinemos el tiempo y veamos qué ha pasado exactamente ahora. No funcionará, sin embargo, porque tampoco hay tiempo.
Imagina el tiempo como un río tormentoso que fluye rápidamente en una dirección. Luego este cae en un pozo sin fin y desaparece por completo. Todo esto ocurrió porque una gota de agua se estrelló en nuestro planeta a la velocidad de la luz. En cuanto una gota empieza a acercarse a la velocidad necesaria, pierde sus propiedades de agua. Ahora es el objeto más poderoso y pesado del universo. La energía que proviene de ella destruye todo en cientos de miles de kilómetros. El hormigón, el suelo, las rocas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo desaparece. En el primer segundo todo se rompe en millones de pedacitos. Luego estos trozos se rompen en millones de partículas aún más pequeñas. Las moléculas se queman. Imagina un mapa del mundo en papel. Si lo mojas y lo rompes, se convertirá en trozos de papel mojado. Si lo quemas, una parte se convertirá en cenizas y la otra simplemente volará en el aire en forma de humo. El mapa permanecerá, pero nunca volverá a tener el mismo aspecto. Pero si destruyes las moléculas del mapa, se puede decir que este nunca existió. No hay rastro de su existencia. Lo mismo ocurre con nuestro planeta. La energía procedente de una gota de agua hace que la Tierra nunca haya existido en el espacio, y ahora la gota supera la velocidad de la luz. Un agujero negro comienza a evolucionar, se expande y absorbe todos los restos espaciales. Luego la Luna. Pronto será el turno de Marte y todos los demás planetas de nuestro sistema solar. El agujero negro se expande y aumenta la fuerza de gravedad en su interior. Junto con los planetas, absorbe la luz, se acerca cada vez más al Sol. Nuestra estrella se divide en tiras de luz como si hubiera pasado por un enorme triturador cósmico. El Sol explota y escupe una cantidad imposible de energía. Se cree que los agujeros negros aparecen tras la explosión de las estrellas. Ahora mismo toda la energía solar está siendo absorbida por nuestro agujero negro. Se está volviendo completamente negro. La luz de las estrellas lejanas cae directamente en el infinito supermasivo. Los meteoritos que vuelan en un radio de cientos de miles de kilómetros a la redonda también son devorados hacia lo desconocido. Hay muchos agujeros negros en el espacio, pero solo uno de ellos fue creado por una pequeña gota de agua. Cuanto mayor es la velocidad de cualquier objeto, más pesado se vuelve. La masa es la cantidad de energía que tiene un objeto. Cuando las moléculas de agua alcanzan la velocidad de la luz, su masa empieza a crecer. Y esto no tiene límites. Se vuelve infinita. Una masa infinita forma un agujero negro. Lo absorbe todo y nadie sabe qué hay dentro. Todo lo que queda es la oscuridad y la inimaginable fuerza de la gravedad. Así que supongo que probablemente no deberíamos hacer este experimento, ¿verdad? ¿Qué tal si hacemos un volcán de bicarbonato de sodio en su lugar? Cada minuto hace más frío, la temperatura desciende muy rápido bajo cero, y aunque no hay nieve, el frío se hace insoportable. La escarcha aparece en el suelo, la hierba y los árboles y el hielo se forman en los cuerpos de agua a una velocidad increíble. La gente de todo el planeta, temblando, levanta los ojos al cielo y se queda boquiabierta con incredulidad. El sol se ha vuelto el doble de pequeño de lo que solía ser. Ahora parece una mota distante, por lo que ya no podrá calentar la tierra. Pero lo peor es que hay una enorme roca en llamas que viene directamente hacia los horrorizados espectadores desde el cielo, y el impacto de esa cosa sin duda causará mucho daño. Bien, volvamos a nuestra realidad. La Tierra está exactamente en el punto óptimo de nuestro sistema solar. No está ni demasiado cerca ni muy lejos del Sol, lo que hace que la temperatura de nuestro planeta no solo sea tolerable, sino agradable. Los científicos a menudo llaman a Venus, el segundo planeta desde el Sol, el gemelo malvado de nuestra Tierra, porque es tan caliente e inhóspito que no es posible vivir en él. En su atmósfera hay espesas nubes que provocan lluvia de ácido, y los gases de efecto invernadero elevan la temperatura en la superficie hasta los valores insoportables. Pero incluso si Venus no tuviera eso, nada podría vivir ahí debido a su proximidad al Sol. Si hubiera agua líquida en el lugar, se evaporaría demasiado rápido y no dejaría ninguna posibilidad de que se desarrollara vida. Por otro lado, Marte, que sigue en línea después de la Tierra, está demasiado lejos del Sol, lo que lo hace frío y solitario. La temperatura en su superficie está por debajo del punto de congelación y nunca se calienta lo suficiente como para que el agua permanezca líquida por mucho tiempo. Eso sin mencionar la falta de atmósfera en el planeta rojo, el elemento que proporciona aire respirable a la Tierra. Entonces, si nuestro planeta se acercara o alejara del Sol, su temperatura subiría o bajaría respectivamente. Unos cientos de kilómetros no harían mucha diferencia. De todos modos, el giro de la Tierra alrededor del Sol es desigual y constantemente nos acercamos a nuestra estrella o nos alejamos un poco de ella.
La distancia que cambiaría las cosas se mide en millones de kilómetros. Y sí, tal como les mostré al comienzo de este video, veríamos un sol mucho más pequeño de lo que vemos ahora si nos fuéramos tan lejos. Es posible que las temperaturas no bajen en el momento exacto del cambio, ya que aún quedaría algo de calor. Pero desde el invierno siguiente, nuestro planeta probablemente permanecería frío para siempre. Los océanos se cubrirían de hielo, y el nivel general del mar descendería. Y en última instancia, el hielo reflejaría más calor del Sol hacia la atmósfera y el espacio, lo que no permitiría que la superficie de nuestro planeta obtuviera el calor necesario. Y más hielo significa menos vapor de agua en la atmósfera. El vapor de agua también captura el calor creando nubes, por lo que cuanto más frío hace, menos lluvia hay. El frío y la falta de lluvia no permitirían que ninguna planta sobreviviera por mucho tiempo, por lo que las áreas de paisaje helado y árido crecerían rápidamente, dejando intactas solo las zonas a lo largo de las orillas de los ríos por un tiempo, pero después los ríos también dejarían de fluir porque se congelarían o se secarían al perder sus fuentes, lagos y mares que por supuesto también se congelarían. Cualquier vida que habitara cerca de ellos desaparecería, las plantas primero y con ellas todo lo demás, ya que estas producen alimento y aire respirable, y con eso la tierra se convertiría en un páramo helado. En cuanto a la roca gigante en llamas que mencioné, era un asteroide que venía del espacio exterior debido a los cambios de la órbita de nuestro planeta. Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, actúa como un escudo natural para nosotros contra las rocas espaciales. Tiene una masa enorme y la mayoría de los asteroides que se acercan desde el espacio exterior quedan atrapados en su gravedad y caen en su superficie. No hay vida posible en Júpiter y su superficie es gaseosa, por lo que los asteroides tienden a desaparecer ahí sin dejar rastro. Aún así, algunos logran pasar Júpiter y ahí es donde entra en juego Marte. También contribuye a nuestra defensa al mantener en su lugar el cinturón de asteroides entre él y Júpiter. La masa combinada de los planetas crea un campo gravitatorio que no permite que los asteroides del cinturón vuelen en direcciones aleatorias, golpeando todo a su paso. Si Marte no estuviera entre nosotros y el cinturón, estaríamos acostumbrados a las lluvias de meteoritos casi más que a las de agua. Digamos que la Tierra ha reemplazado a Marte en su órbita, y ahora estamos a cientos de millones de kilómetros más lejos del Sol. La masa de la Tierra es más o menos similar a la de Marte, por lo que el cinturón de asteroides sigue en su lugar. Sin embargo, las temperaturas seguirán cayendo y la vida pronto se extinguirá. Pero si Marte se quedara donde está y la Tierra simplemente se acercara, sería una receta para el desastre. No hay posibilidad de que los planetas giren alrededor del Sol a la misma velocidad, porque su masa es desigual. En algún momento chocarían entre sí. Teniendo en cuenta su velocidad, ambos se romperían, quizá creando otro cinturón de asteroides en nuestro sistema solar. ¿No sería más esperanzador para nosotros si la Tierra decidiera saltar más cerca del Sol? Aparte de que la estrella parece más una bola gigante y despiadada que arde en el cielo, su calor derretiría los glaciares de nuestro planeta, haciendo que el nivel del mar subiera abruptamente. El agua inundaría la mayor parte de los continentes y más superficies del planeta estarían cubiertas de ella, lo que significa una mayor absorción de calor. Esto provocaría un nuevo aumento de la temperatura. Además, esos grandes cuerpos de agua se evaporarían rapidísimo, liberando toneladas de vapor de agua y dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que absorbe calor, al igual que el vapor de agua. Juntos atraparían más y más calor del Sol, creando nubes espesas y turbulentas en el cielo, casi como en Venus, pero sin el ácido. Y este espeso manto de nubes también contribuiría a calentar la superficie de nuestro planeta. Al final, toda la Tierra se calentaría tanto que la vida en su superficie se volvería imposible para la mayoría. Solo las criaturas más resistentes podrían sobrevivir a las temperaturas tan altas. Por ejemplo, las que habitan en nuestros desiertos. A pesar de las lluvias, que no cesarían como en el escenario frío, las plantas aún tendrían dificultades para adaptarse a los nuevos y cálidos ambientes. Las que se encuentran en las regiones más frías del planeta serían las primeras en marchitarse y desaparecer, pero luego las plantas de climas templados y finalmente tropicales también caerían, y una vez más la Tierra se convertiría en una bola de roca estéril, solo que esta vez sobrecalentada en lugar de congelada.
La distancia de nuestro planeta al Sol, su inclinación, su velocidad de rotación alrededor de su propio eje, su órbita alrededor del Sol e incluso la presencia de la Luna en sus cielos. Todo eso es crucial para que exista vida en la Tierra. Por ejemplo, si el planeta no estuviera inclinado con respecto al Sol, sería insoportablemente caliente en el ecuador e increíblemente frío en los polos. Las estaciones también dejarían de sucederse, dividiendo la Tierra en franjas de verano e invierno eternas. Nuestro planeta se calienta de manera uniforme desde todos los lados con la inclinación y rotación actuales, como si se asara en una barbacoa. Se vuelve hacia el Sol por un lado para calentarlo mientras el otro se enfría durante la noche. Si no hubiera un cambio de noche y día, probablemente solo viviríamos en algunas áreas de nuestro planeta donde habría un crepúsculo constante e interminable. Imagina nuestra vida sin esos hermosos amaneceres y atardeceres. Tal vez mejor dejamos que se quede como está, ¿de acuerdo?